Vamos a ver cómo forzar que esta expresión de aquí represente una parábola. Y digo forzar porque tenemos aquí un parámetro, k. Se nos pide que encontremos qué valor debería tomar este parámetro para que tengamos una parábola. Así que vamos a seguir trabajando con el tema de rotación de cónicas, pero va a ser un poco más difícil porque tenemos presente un parámetro. Como siempre, escribamos primero la expresión matricial. Aquí lo tenemos. Fíjense, 16 y 9 son los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado respectivamente. Luego el coeficiente del término cuadrático x por y es k, así que aquí tenemos la mitad de ese coeficiente. Luego tenemos los coeficientes lineales multiplicando x por y y finalmente 50, el término independiente. Lo primero que hacemos siempre ¿qué es? Buscar los valores propios, ¿no? Así que vamos a trabajar con esta matriz con el propósito de diagonalizarla y, como digo, vamos a buscar primero los valores propios. Claramente va a ser difícil esto porque tenemos un parámetro, o sea que nos van a quedar estos valores propios en términos de k. Para encontrar estos valores propios, lo que hacemos es restar lambda en la diagonal, calculamos el determinante y forzamos que esto sea a 0. Con lo que tenemos 16 menos lambda por 9 menos lambda, a lo que hay que restarle el producto de esta diagonal, o sea k cuadrado entre 4. Y acá tenemos dos formas de resolver esto. Uno, mucho más difícil que el otro. Comencemos por la difícil. Podríamos expandir todo esto y que nos quede un polinomio de variable lambda, donde tendremos que el término independiente está en función de k, y a partir de ahí tendremos que buscar cuáles serían los valores propios en términos de k. Eso sería bastante difícil. Por otro lado, tenemos la suerte de que lo que nos pidieron es que sea una parábola. Y sabemos que para que esto sea una parábola, al menos uno de los valores propios tiene que ser 0. Por lo tanto, lambda igual a 0 debería verificar esta ecuación. Con lo cual, si sustituyo lambda por 0, me queda esto de aquí. Y al aislar k, nos queda que k puede ser 24 o menos 24. Es decir, encontramos dos valores posibles para que esto represente una parábola. Entonces fíjense cómo conocer esta condición de las parábolas en cuanto a sus valores propios nos ayudó muchísimo en esta tarea. Con esto tenemos listo el apartado A. Vamos ahora al apartado B. Este apartado B nos dice que para el valor de k negativo que obtuvimos en el apartado A, o sea k igual menos 24, llevemos esto a la forma canónica y que grafiquemos. Así que vamos con eso. Si k es igual a menos 24, yo igualmente necesito encontrar los valores propios y los vectores propios. Sé que un valor propio es 0, pero ¿y el otro? ¿Cuánto vale? Así que voy a retomar donde lo dejé y donde tengo k voy a reemplazar por menos 24. Bien, elevando al cuadrado me queda 576, que al dividir por 4 nos da 144. Ahora vamos a expandir este producto. Al hacerlo nos queda de esta forma. Fíjense que 144 con menos 144 se cancela. Y nos queda lambda cuadrado menos 25 lambda igual a 0. Extrayendo lambda factor común tenemos que los valores propios son 0, lo cual ya sabíamos, y 25. Ahora, con estos valores propios, lo que vamos a hacer es encontrar los vectores propios asociados a cada uno de ellos. Comencemos con lambda igual a 0. Recordemos que como k es la menos 24 y aquí tenemos k entre 2, pues aquí nos queda menos 12. Entonces, ahora con lambda igual a 0, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar 0 en la diagonal, o sea, no restamos nada. Y copiamos tal cual la matriz ampliada al 0, 0. Si estudian el rango de esta matriz, van a ver que tiene rango 1, ¿sí? La fila 1 y la fila 2 son linealmente dependientes. Eso se va a hacer más obvio para ustedes si deciden simplificar un poco. Es decir, si nosotros dividimos esta fila por 4 y dividimos esta fila por 3, vamos a verlo mucho más obvio. Porque fíjense, si yo divido por 4, ¿qué me va a quedar? 4 menos 3, ¿no? Y si divido aquí por 3, ¿qué me va a quedar? Menos 4, 3. O sea, van a quedar iguales pero de signo opuesto, ¿ok? Así que voy a trabajar solamente con una de ellas. Por ejemplo, con la segunda fila, que me dice que menos 12x más 9y es igual a 0. Ahora si hago lo que les dije, de dividir esta ecuación entre 3, nos queda menos 4x más 3y igual a 0. O sea, y igual 4 tercios de x. A partir de aquí podemos encontrar el vector propio. Esto nos arroja el vector 1, 4 tercios. Pero yo lo multipliqué por 3 para que me quede más bonito. Me queda vector 3, 4. Y ahora que tengo este vector 3, 4, recuerden que tengo que unitarizarlo. ¿Bien? El módulo de este vector es 5. Por tanto, el vector propio asociado al lambda igual 0 me queda de esta forma. Y ahora tengo que repetir el procedimiento para lambda igual 25. ¿Bien? Tengo que restar 25 en la diagonal. Si aquí resto 25 me va a quedar menos 9. Y si acá resto 25 me queda menos 16. Fíjense que estas filas de vuelta son linealmente dependientes. Si yo divido entre 3, aquí me queda menos 3, menos 4. Y si aquí divido entre 4, me queda menos 3, menos 4. O sea, me quedan exactamente iguales. Así que trabajo, por ejemplo, con la primera fila. Dividiendo entre 3 me queda, de lo cual puedo obtener que x es menos 4 tercios de y. Y así puedo encontrar el vector propio asociado
a lambda igual 25. Y en vez de quedarme con el vector menos 4 tercios 1, multiplico por 3 y me quedo con menos 4, 3, el cual nuevamente voy a unitarizar. Tiene el mismo módulo que el otro vector, módulo 5, así que el vector me queda 1/5 de menos 4, 3. Ahora que tengo tanto los valores propios como los vectores propios, puedo continuar donde lo dejamos. Vamos a escribir aquí la matriz diagonal, y aquí recuerden que esta matriz de coeficientes lineales tengo que multiplicarla por P. Así que, lo siguiente, construir la matriz P. Fíjense que en la primera columna puse el vector V1 y en la segunda el vector V2. Y esto está bien porque si yo calculara el determinante me va a dar 1. Recuerden que si me da menos 1, el orden tendría que haberlo cambiado. Los invito a que se fijen, aquí tendría positivo por positivo, menos negativo por negativo, o sea, me quedaría positivo. Y haciendo bien los cálculos van a comprobar que efectivamente les da 1. Les recomiendo que vean los dos videos anteriores, donde les mostré dos formas diferentes de chequear esto. En el video anterior pensando simplemente en términos de signos, y en el anterior del anterior, o sea, en el 110, les mostré ya un paso a paso haciendo cálculos, pero aprovechando las propiedades de los determinantes. Así que los invito a que vayan a ver esas dos partecitas por si les da curiosidad. ¿Sí? Yo ahora voy a seguir. Ya tengo que la matriz P tiene que tener este orden. O sea, aquí tengo V1 y aquí V2, donde ya le saqué factor común fuera el 1/5. ¿Sí? Y entonces de esa forma yo sé que en la matriz diagonal tengo que poner el valor propio asociado a V1 primero. O sea, primero 0 y después 25. Así que me va a quedar así. ¿Cómo lo ven aquí? Y ahora recuerden que aquí tengo que multiplicar esta matriz lineal por la matriz P. Así que voy a hacer este cálculo aquí al costado. La matriz lineal, fíjense cómo la escribo. Le saqué 50 como factor común. Entonces me queda 50 por 1 menos 2. Y ahora tengo que multiplicar por la matriz P. Este 1/5 lo voy a poner aquí debajo y la matriz P al final. 50 entre 5 es simplemente 10. Y ahora multiplico. Tengo filas por columnas, ¿no? 1 por 3, 3. Menos 2 por 4, menos 8. 3 menos 8 nos da menos 5. Luego tengo 1 por menos 4, menos 2 por 3, menos 6, y la suma de eso nos da menos 10. Lo cual luego tengo que multiplicar por 10, así que aquí nos quedaría menos 50 y aquí menos 100. Voy a reemplazar eso aquí. Y ya casi que lo tenemos. Lo que nos falta ahora es distribuir todo esto para pasar de esta expresión matricial a la expresión polinómica. Aquí lo que vamos a tener van a ser 25y' cuadrado, menos 50x', menos 100y', más 50, igual a 0. Así que lo voy a escribir aquí arriba. Muy bien, aquí copiamos la expresión que les acabo de decir. ¿Bien? 25y' cuadrado, menos 50x', menos 100y', más 50 igual a 0. Lo primero que veo es que puedo simplificar bastante esto. Si yo divido entre 25 me queda y' cuadrado, luego esto entre 25 me queda menos 4y', esto entre 25 menos 2x', más 2 igual a 0. Fíjense que junté las y cuadrado con y' lineal, porque lo que voy a hacer ahora es completar cuadrados, ¿sí? Para que quede claro que el vértice de esta parábola no está en el origen de coordenadas, ¿bien? Completando cuadrados nos queda esta expresión de aquí. Fíjense que si ustedes esto lo desarrollan, y' menos 2 al cuadrado y le restan 4, me va a quedar esto de aquí, ¿bien? Recuerden que todo este proceso de completamiento de cuadrados yo se los enseñé múltiples veces. Les recuerdo que aquí tienen un video donde pueden repasarlo. Luego, si seguimos aquí, nos queda simplemente menos 2x' más 2 igual a 0, ¿bien? Y aquí nosotros podríamos hacer una ecuación de traslación, ¿sí? Podemos decir que esto es y'', mientras que a esto lo dejamos tal cual. O sea que las ecuaciones de traslación serían que y' es y' menos 2 y que x'' en este caso va a coincidir con x', ¿sí? Por tanto, vamos a dejarlo de la siguiente forma. Y' cuadrado menos 2x', y menos 4 más 2 es menos 2, que si lo paso al otro lado me queda más 2. Y lo que voy a hacer ahora es pasar esto sumando también al otro lado y me queda esta expresión de aquí. Y tranquilamente podríamos ahora dibujar a esta parábola en el sistema de referencia x', y'. Fíjense que aquí tenemos que cuando x'' vale menos 1, y' vale 0. O sea que aquí tenemos el vértice de la parábola. Luego, si queremos buscar los puntos de intersección con el eje y'', pues a x' le damos 0 y vemos que nos queda y' cuadrado igual a 2. O sea que cortan raíz de 2 y en menos raíz de 2. O sea que nuestra parábola estaría orientada hacia la derecha, con el eje focal paralela al eje x''. A partir de aquí, ustedes podrían deshacer la traslación que habíamos hecho por aquí para ubicar dónde estarían los ejes x', y'. Si lo hacen, van a ver que el eje y' va a coincidir con el eje y'. Eso pasa porque justamente en x no tuvimos ningún cambio. Entonces fíjense que este punto de aquí, si yo lo quiero leer desde el eje x'' o desde el eje x', no importa de dónde lo lea, siempre tienen la misma abscisa, ¿vale? Menos 1. En cambio, como si hicimos una traslación en el eje y', fíjense que este punto, en el sistema de referencia x', y', vale menos 1, 0. Bien, fíjense que la y', ¿cuánto vale aquí? La y' vale 0.
Si yo pongo 0 aquí, en la y', veo que y' debe valer 2. Por tanto, este eje tiene que estar por debajo. Así que midiendo desde aquí, vemos que la ordenada de este punto sería 2. Por eso ven que este eje x' está 2 unidades por debajo del eje x''. Ahí tendremos entonces el sistema de referencia x', y'. Y si quisieran, también podrían dibujar los ejes originales x e y. Para ello tendrán que ver dónde están ubicados estos ejes en referencia al eje x', y', tal como lo hicimos en muchos ejercicios anteriores, analizando los vectores propios. Así que bueno, por aquí lo dejamos. Este es el ejercicio 112. Nos queda uno más para acabar esta guía de álgebra, la cual les recuerdo que tienen los enunciados con sus respectivas soluciones en la descripción de este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.